Esta es la persona condenada a la pena capital más joven de la historia de los Estados Unidos. Tenía tan solo 14 años, era tan pequeño que ni siquiera alcanzaba la silla y tuvo que sentarse sobre una Biblia al momento de su final. Un caso lleno de irregularidades y tan dramático que 70 años después siguió causando revuelo, pues se descubrió su inocencia. Su único delito era su color de piel. George Stinney nació en California del Sur, en una época en la que Estados Unidos tenía diferencias raciales muy marcadas. Las autoridades lo arrestaron por supuestamente haber terminado con la vida de 2 personas. Su juicio no duró más que un par de horas y el jurado solo necesitó de 10 minutos para declararlo culpable. Lo peor de todo es que en esos momentos las leyes dictaban que toda persona de 14 años debía ser tratada como un adulto y lamentablemente fue condenado a la pena máxima. Debido a las injustas creencias raciales, tuvo que pasar todo el proceso solo, aterrado y sin sus seres queridos. Le quitaron la vida tan solo 83 días después. La mañana del incidente, George iba caminando junto con su hermana menor cuando 2 niñas de raza blanca aparecieron cerca de las vías del tren andando en bicicleta. En ese tiempo las leyes indicaban que de un lado de las vías debían ir las personas de raza blanca y del otro lado las de raza negra. Las niñas habían salido a recoger flores y cruzando al lado prohibido le preguntaron a George en dónde podían encontrar las flores que buscaban. Él les dijo que no sabía y siguió caminando con su hermana. Horas más tarde, la pequeña localidad estaba vuelta a un caos porque las pequeñas no aparecían. Se organizó una búsqueda comunitaria en la que todos participaron, incluso el pequeño George y su familia. La mañana siguiente aparecieron sin vida en el sector negro del pueblo. En la escena también había una viga de madera de 20 kilogramos, un objeto sumamente pesado que era evidente que George no podía levantar, pero el error de aquel joven fue haber relatado el día de la búsqueda que había visto a las niñas buscando flores. Para las autoridades, esas palabras fueron suficientes para convertirlo en un agresor. Lamentablemente a los oficiales no les importaba hacer justicia, simplemente necesitaban encontrar un culpable y dar por terminado el asunto. Durante el proceso, el joven supuestamente confesó haber cometido el crimen, pero no existe ni un solo registro de aquella declaración, más que el testimonio de los oficiales. Por supuesto que durante el interrogatorio no hubo presencia de sus padres y mucho menos de un abogado. Exactamente un mes después inició su juicio. El estado le asignó un abogado, un hombre blanco quien prácticamente no le dirigió la palabra durante todo el proceso. No llevó testigos y ni siquiera cuestionó a los oficiales cuando no presentaron pruebas. Tampoco se mencionó el hecho de que resultaba imposible que una persona que solo pesaba 43 kilogramos tuviera la fuerza suficiente para levantar una pesada viga de 20 kilogramos. Su representante no hizo nada por defenderlo. Una vez que George fue sentenciado, no apeló el fallo, que hubiese sido suficiente para suspender el proceso. Durante todo el juicio, sus familiares no pudieron estar presentes. En la sala del tribunal tampoco había una sola persona afrodescendiente. El jurado que deliberó estaba compuesto por solo hombres blancos. Les tomó solo un par de minutos tomar su decisión. Días después, George fue llevado a la silla. Era tan pequeño que su cuerpo no se acoplaba al aparato ni a los cables que debían conectarle. Los guardias no sabían qué hacer en esos casos. Estuvieron unos minutos batallando hasta que encontraron la solución con la Biblia que había llevado George a la habitación. La colocaron sobre el asiento para que el joven alcanzara la altura suficiente para conectarlo a la silla. Segundos después perdió la vida. El evento marcó a la familia de George para siempre. Poco después tuvieron que mudarse del pueblo debido a las amenazas que sufrían cada día. Comenzaron una nueva vida en otro estado, lejos de aquella pesadilla. Nunca se olvidaron de George, pero en esos momentos no había nada que pudieran hacer. Debieron pasar décadas y muchos cambios en la sociedad y la justicia estadounidense para que la familia se atreviera a solicitar que reabrieran el caso. La única sobreviviente de la familia era la hermana menor de George, ya de 77 años, era quien había estado con él aquella mañana, pero su palabra no valía nada en esa época. En aquel entonces tenía tan solo 7 años y había estado esperando toda su vida para probar que su hermano era inocente. Por fin, después de 70 años, pudo conseguirlo. El joven quedó exonerado y aunque su vida había terminado hace mucho tiempo, sirvió para honrar su memoria.